Hola, bienvenidos y bienvenidas. Les compartimos nuestro tercer video en torno al tema Educar en y para el conflicto. Recordaremos que en el video anterior hemos revisado la diferencia que hay entre conflicto y violencia. Adicionalmente, distinguimos los pseudoconflictos de los conflictos latentes. Y finalmente abordamos las formas de afrontar o administrar positivamente el conflicto. En esta tercera parte hablaremos del análisis y la negociación. Estableceremos las diferencias entre persona, proceso y problema dentro de un conflicto. Y terminaremos hablando brevemente de la mediación, sus características y bondades. Análisis y negociación. El trabajo de la prevención no significa que los conflictos van a desaparecer. Más bien, se trata de adquirir herramientas necesarias para el afrontamiento positivo del conflicto. Pero antes, aprendamos a separar y distinguir las partes que componen un conflicto. Separa persona, proceso, problema. El primer trabajo a realizar será el de aprender, tanto a la hora de analizar los conflictos, como a la hora de intervenir en ellos, a separar y tratar de manera diferente los tres aspectos presentes en todo conflicto: las personas involucradas, el proceso, la forma de abordarlo, y el problema o problemas, las necesidades o intereses antagónicos en disputa. Normalmente no separamos estos tres aspectos, o bien somos blandos o demasiado duros. Personalizamos los conflictos atacando a la persona más que al problema que involucra ambas partes, lo cual nos lleva a una escalada de ataques personales, dejando de lado el verdadero problema que originó el conflicto. De esta manera, son habituales comentarios como alumnos conflictivos o compañeros conflictivos. A continuación, vamos a plantear algunas cosas a trabajar en uno de estos tres elementos. 1. La persona. Se trata de aprender a verles como parte del conflicto, de ningún modo como rivales o enemigos. Son con quienes tenemos un problema y con quienes podemos colaborar para resolverlo. Para ello, es importante trabajar los siguientes aspectos. Las percepciones. En todo conflicto hay tantas versiones como personas involucradas en el conflicto. Tenemos que conseguir que ambas partes o las partes involucradas expresen su percepción, se escuchen y se interesen por ello. Reconocer las emociones intensas. Cuando estalla un conflicto, afloran muchas emociones y sentimientos. Aprender a reconocerlas y aceptar que estamos enojados, enojadas, será muy importante. Hay que buscar espacios para sacar ese enojo sin que se lo echemos encima a la otra parte de forma destructiva. La imagen. En todo conflicto están en juego la imagen, el prestigio de las personas que están en disputa. El no tener esto en cuenta a la hora de analizar e intervenir podrá suponer que alguna de las partes no acepte una solución por buena que sea. Las partes deben sentir que su imagen sale airosa. El poder. En toda relación humana hay desequilibrios de poder. En los conflictos igual están presentes estos desequilibrios. Para poder resolver el conflicto hay que previamente reequilibrar el poder. Para ello hay que enseñar a tomar poder a quien está abajo, apoderamiento, y aprender a quitar poder a quien está arriba, desobediencia. Es decir, por un lado se trata de trabajar la confianza en uno mismo, la autoestima, la asertividad y sobre todo el apoderamiento. No se trata de desobedecer de forma ciega, sino de ser conscientes de lo que hacemos y de por qué lo hacemos, pudiéndonos negar a ello argumentando el por qué, proponiendo alternativas y asumiendo las responsabilidades que ello conlleva. 2. El proceso. Se trata de aprender a establecer procesos, formas de abordar los conflictos que permitan expresarse a ambas partes y encontrar soluciones que ambas puedan aceptar. Para ello, será importante aprender a 1. Controlar las dinámicas destructivas de la comunicación. Acusaciones, insultos, sacar el pasado a relucir, hablar por otros. Debemos pasar del tú, en el que siempre hablamos de la otra persona, normalmente de forma negativa, al yo. Es decir, de tú tienes toda la culpa a yo asumo parte de la responsabilidad. Asumiendo que quien emite el mensaje tiene la responsabilidad de ser claro y concreto,
sin responsabilizar a la otra persona de una información emitida poco clara o confusa. 2. Analizar los procesos seguidos. Hacer un mapa de análisis del conflicto. ¿Quién lo originó? ¿Quiénes han participado? ¿Cuál es su poder o su influencia en general? Etc. 3. Establecer procesos de consenso que permitan a todas las partes expresarse, manifestar sus necesidades y satisfacerlas. Consensuar reglas de cómo abordaremos los conflictos, qué haremos, qué no haremos, etc. Tercer y último elemento, el problema, el cual se centrará en aprender a diferenciar posturas o posiciones de los interesados o necesidades. El objetivo es saber cuál es el problema o problemas que están en el centro del conflicto y que, por tanto, hay que solucionarles. La mediación es una herramienta útil y una de las formas de afrontar el conflicto para aquellos casos en los que las partes han agotado ya las posibilidades de resolverlo por sí mismas, o en los que la situación de violencia o de incomunicación impide que puedan hacerlo. En estos casos pueden pedir la intervención de una tercera persona o personas que les ayuden a construir un proceso justo, restableciendo la comunicación y creando el espacio y clima adecuados para que puedan hacerle frente y resolverlo. Proceso de la mediación. El proceso de mediación podría contar con las siguientes fases, las cuales no se deben tomar como algo lineal y en este estricto orden. Por el contrario, en la realidad cotidiana hay que estar dispuestos a avanzar y retroceder cuantas veces haga falta. 1. Entrada. Para comenzar con la mediación hay que concretar al menos 3 cosas. La primera de ellas, la aceptación. Ambas partes tienen que aceptar tanto a la mediación como forma de abordar su conflicto, como a la persona o personas que les ayudarán. La segunda, la recopilación de información. Quien va a mediar recabará información sobre el conflicto y las personas involucradas, identificando una lista de puntos a tratar. Es habitual que en estas primeras etapas se realicen con las partes involucradas por separado. La tercera, establecer y aceptar las reglas del proceso. La persona que media tiene que encargarse en esta fase de que queden muy claras y sean aceptadas las reglas del proceso, ya que esto permitirá definir cuál es su papel y qué es lo que las partes pueden o no esperar, definir qué se puede o no hacer durante el proceso y acordar dónde, cuándo y cómo se desarrollará el proceso. 2. Cuéntame. Narrará cada cual su historia, sus percepciones, emociones y sentimientos. Se trata de que ambas partes puedan sacar lo que tienen dentro, pero controlando que eso no sea agrediendo a la otra persona. Es una fase en la que se debe tener mucha paciencia y tiempo. 3. Ubicarnos. Identificar en qué consiste el conflicto, cuáles son los problemas que hay en la raíz y nos lleven a definir una agenda común de puntos a tratar y solucionar. 4. Arreglar. Es el momento de desarrollar la creatividad y de buscar y proponer soluciones a los problemas que satisfagan las necesidades de ambas partes. 5. El acuerdo. Llegar a acuerdos que satisfagan en gran medida a ambas partes y que sean realistas. Y finalmente 6. Verificación y evaluación de acuerdos. Cuanto más importante es el conflicto que estamos mediando, más importante será incluir un mecanismo y unos plazos para poder verificar los acuerdos y los compromisos que conlleva. No debemos olvidar que no solo estamos intentando resolver un conflicto, de igual manera estamos educando. Psicología en el siglo XXI agradece infinitamente la atención prestada en cada uno de los videos presentados. Los elaboramos con la finalidad de ofrecer una alternativa para poder afrontar y administrar los conflictos de una manera no violenta. Sabemos de antemano que un conflicto mal resuelto puede llevarnos a una situación de violencia y el no afrontarlos puede hacer que el conflicto siga creciendo. Si alguien de ustedes tuviera alguna duda, sugerencia o comentario, con gusto puede contactarnos por nuestras redes sociales o enviarnos un correo electrónico. ¡Hasta muy pronto!